En el programa de hoy tenemos como invitado a Francisco José Alcón, ingeniero agrónomo de formación y especializado en economía agraria, con especial interés en la economía de la gestión de los recursos naturales. Dentro de esos principales campos de interés están centrados la economía del regadío, la evaluación económica, la gestión del agua de riego y la adopción de nuevas tecnologías. Temas a día de hoy fundamentales y muy importante de entenderlos bien. Actualmente Francisco ejerce como profesor titular en la Universidad Politécnica de Cartagena y más concretamente en el Departamento de Economía Agraria. Hoy estamos aquí principalmente para hablar de la economía agraria, algo más allá de la producción de alimentos. Y bueno, después de esta breve introducción, Francisco, lo primero, darte las gracias por acompañarnos en Agricultor Digital. Y lo segundo que me gustaría saber es cómo te definirías tú y qué te llevó, por qué elegiste la agricultura. Bueno, pues muchas gracias a ti, Mario, por invitarme. Yo me defino, yo me defino como el hijo de un agricultor, de un agricultor de Murcia, que como la gran mayoría de los agricultores de Murcia, el agua es siempre el eje central de las conversaciones y de los problemas, y que por circunstancias de la vida me metí a estudiar ingeniería agronómica y luego terminé trabajando en economía agraria y como el agua y la agricultura me gustaban, pues la economía aplicada al agua y a la agricultura. Y dentro de mi trabajo, pues lo que hago principalmente es dar clases e investigar en todo aquello que pueda ser de ayuda para mejorar la vida de los agricultores. Qué bueno. Pues nada, vamos a pasar al tema principal de hoy, pero antes, a todas las personas que nos ven, me gustaría invitarles a que si les gusta esta serie de programas de Agricultor Digital, se suscriban a cualquiera de nuestros canales para estar al día de todo lo que vamos publicando. Y además se agradece mucho una reseña o valoración positiva en cualquiera de los medios. De esta forma nos posicionaremos en buen lugar y entre todos podremos hacer que esto siga creciendo. Entonces, Francisco, por ubicar un poco la temática del programa, donde tu carrera ha seguido tres líneas principales de investigación, sobre las cuales hablaremos un poquito más en profundidad, y me gustaría que nos contaras brevemente cuáles son, aunque ya has dicho algo, y qué te ha aportado cada una de ellas. Y vamos a ver, yo cuando empecé a hacer mi estudio de doctorado en economía agraria, mi trabajo de tesis iba sobre la adopción de tecnología, concretamente adopción de tecnología de riego. Y cuando hicimos esos trabajos de adopción, nos dimos cuenta que el agricultor, los principales, aquello que le movía a adoptar tecnología de riego eran dos cosas. Por un lado, la rentabilidad que daba la tecnología, evidente, y por otro lado eran las características del agua, tanto el precio como la disponibilidad. Pues entonces, por el lado de la rentabilidad, pues ya estuve trabajando sobre la rentabilidad ya de diferentes, ya no solo tecnologías, sino diferentes técnicas de cultivo, técnicas de manejo. Eso me ha aportado que he podido colaborar con otros investigadores que trabajan en otras áreas y que necesitan complementar sus trabajos con los estudios económicos, con empresas que quieren lanzar productos al mercado y que te piden que tú le hagas una evaluación de cómo se comportaría económicamente esa tecnología dentro del contexto de cada una de las situaciones geográficas específicas, cada una tiene su matiz. Y luego, por el otro lado, por la parte de la garantía de suministro y del agua, que eran aquellos aspectos, pues bueno, pues más relacionados, eh, y que más influían sobre la adopción de tecnología de riego, pues nos enfrentábamos a que el agua tiene un precio o una tarifa que está regulada, porque no tiene un precio porque no existe un mercado donde se compra y se vende agua. Y entonces eso me llevó por aplicar técnicas de valoración para las cuales no existe un mercado, que están principalmente asociados con la economía ambiental y la economía de los recursos naturales. Sin duda un tema que, bueno, es de actualidad, hoy más que nunca, el agua es un recurso escaso y también, como digo yo, un tema un poquito politizado, con lo cual seguro que desde un punto de vista económico y social, pues nos puedes aportar mucho. Vamos a empezar por ello, por la primera de las cosas en las que has trabajado, esa relación entre el riego
y la productividad, y sobre todo en cultivos que a mí me gustan mucho y trabajo bastante, y seguro que a la gente que nos escucha también, como son el almendro y el olivar. En este sentido, aumentar la eficiencia del uso del agua requiere decisiones acertadas tanto sobre el sistema de riego, el tipo de riego y la programación, la estrategia, la metodología, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que nos comentaras un concepto que es muy importante de tener en cuenta, y es la productividad del agua de riego. ¿Qué es eso de la productividad del agua de riego? Como que la productividad es un concepto muy sencillo. ¿Cuántos kilos de producto sacas tú por metro cúbico de agua que estás echándole al cultivo? Pero Estupendo. ese concepto que es tan sencillo, a la hora de evaluarlo, tiene su complejidad. Porque generalmente los agricultores lo que buscan es maximizar la productividad. Y, 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 y eso no nos lleva a tomar las decisiones que son lo más eficientes para nuestra explotación. Porque dentro de lo que es la productividad del agua de riego, cuando nosotros esa producción la transformamos a euros, es decir, la cambiamos la producción por ingresos menos costes, tanto fijos como costes variables y demás, y metemos dentro de ese coste el coste del agua, lo que estamos haciendo es calcular la productividad económica del agua de riego. Y De eso es lo que cada hay que uno de esos maximizar. metros cúbicos, ¿verdad? Claro, eso es lo que hay que maximizar, la productividad económica, no los Eso es. kilos. Porque donde el agua es muy barata, el precio que echen más o menos agua no va a influir casi sobre la productividad económica del cultivo. Pero donde el agua es muy cara, como es en Murcia, echar un metro cúbico más de agua implica un coste adicional que muchas veces no compensa el ingreso adicional que consigue. Estupendo. Creo que se ha entendido a la perfección con este último matiz, y en definitiva podemos decir que más muchas veces no es mejor, ¿no? Ese sería un poco el Exactamente, resumen. exactamente. Eso es. Y en el caso, como comentamos, de cultivos como de olivar y almendro, en tu experiencia, ¿qué aspectos son los que marcan la diferencia en este sentido? ¿Y en qué se debería centrar un agricultor o un técnico para sacarle ese máximo partido al agua de riego? Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. Muy bien, muy buena pregunta, porque cuando uno hace una programación de riego, hay tres aspectos que, que tiene en cuenta. Uno es el sistema de riego que tiene, otro es la estrategia de riego que tiene, cómo va a calcular las necesidades hídricas de su cultivo, si va a utilizar una estrategia de riego deficitario, va a regar el 100% de las necesidades con los diferentes métodos. Y otro, el más decisivo de todos, es la programación de riego. Porque no es lo mismo, es decir, con una misma cantidad de agua repartida de manera diferente, se obtienen diferentes rendimientos. Y esa es la clave. La clave está en el sistema de riego, por supuesto, pero que ya lo damos por sentado, que el sistema de riego vamos a tener el más eficiente posible dentro de nuestras posibilidades. Una estrategia que puede ser de riego deficitario o no, dependiendo de la disponibilidad de agua que tengamos, y luego ya ahí entra el papel del ingeniero que haga una buena programación de ese riego. Eso es lo más difícil. Y bueno, ya hemos hablado de este tema un poquito, tanto con Gregorio Egea, que sé que también le conoces, como con José Enrique Fernández, y al final este Ellos son tipo, los mejores que te pueden hablar de eso. por ello. Entonces, quien quiera saber un poquito más de cómo optimizar el uso del agua de riego en nuestros cultivos, que se vaya a las entrevistas que ya hemos hecho, y seguro que en el futuro podemos hablar más en detalle de este tipo de aspectos. La segunda línea de trabajo hablaba, pues eso, acerca de la adopción de las nuevas tecnologías y las políticas del agua. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte en ese sentido es un poco comprometida, pero creo que seguro que a la gente también le gusta, y es:
¿Es el agua una cuestión política? Por supuesto que es una cuestión política, pero no porque lo diga yo, sino porque las competencias del uso del agua las tienen las confederaciones hidrográficas y ellas dependen directamente del ministerio, es decir, que ellos son los que toman las decisiones. El reparto y el uso que se hace del agua, especialmente el reparto, viene definido por la ley, es decir, no tenemos mucho más margen y la ley la hacen los políticos. Creo que la respuesta ha sido totalmente acertada en ese sentido, sin mojarnos en demasía, pero creo que ha quedado, creo que ha quedado claro. Y en este sentido, a los agricultores, ¿por qué les cuesta tanto adoptar estas nuevas tecnologías? ¿Qué les recomendarías a los agricultores más escépticos en este sentido? Vamos a ver, la tecnología, dentro de lo que es un proceso de adopción y difusión de innovaciones clásicos, el primer paso es el conocimiento. Los agricultores, muchos de ellos no saben ni que existen ciertas tecnologías, con lo cual ya fallamos en el primer paso. Una vez que la conocen, ellos tienen que evaluar esa tecnología y pensar si esa tecnología o esa técnica Uh -huh. le ayuda a conseguir sus objetivos, porque no todas las tecnologías son buenas en todos sitios. Y una vez que han pasado el segundo paso, llega el paso más importante, que es reducir la incertidumbre que el agricultor tiene en torno a esa tecnología. Porque hay agricultores que están acostumbrados a utilizar no sé, riego por goteo, pero hay agricultores que no lo utilizan nunca y piensan que puede ser muy difícil, o que no lo entienden, o que es muy caro, pero no lo saben, realmente no lo saben. Claro. Entonces, la clave para mí, la clave para favorecer la adopción de tecnología es, una vez que la tecnología es rentable para ese agricultor en concreto, es reducir la incertidumbre que hay en torno a ella. Claro. Y para ello muchas veces, pues también el papel del asesor agronómico, de la persona de confianza en este sentido es muy importante. Entonces, ¿cuáles Es crees que clave son los mejores argumentos que podemos utilizar ante los agricultores para incrementar el uso de estas nuevas tecnologías? enseñárselo, enseñárselo. Más, Que lo más vean claro, vamos, sí, sí. y si la tecnología lo permite, que en algunos casos lo permite, que lo prueben. Eso. Si En muchos casos yo creo también el exceso de información muchas veces es contraproducente, porque hasta ellos ya no saben si tienen que utilizar un sensor u otro, o el satélite, o entonces pues creo que en ese sentido ser directos y saber qué necesita cada agricultor en concreto en cada momento, creo que es la clave de todo, ¿no? Y empezar poco a poco. Si queremos empezar de cero a pasar de 0 a 100 en 5 segundos, pues probablemente el agricultor diga que no, que esto no le gusta. Por lo cual, pues, sí, eso también es muy clave. sí, sí. De Um, hecho, en la literatura, la adopción de tecnología se recoge como un proceso. para que ese proceso, por desgracia, cada vez tenemos que hacerlo más acelerado, porque si no, al final vamos a estar siempre a la cola de otros países, con lo cual yo creo que poquito a poco tenemos que ir las nuevas generaciones empujando fuerte para realizar esa transición al mundo un poquito más digital, ¿no? Um, Sí, el entorno también influye. por supuesto. Sí, El sí. entorno también influye. Las condiciones de tu entorno influyen mucho en que se adopte una tecnología o no. De hecho, yo lo he notado mucho porque por suerte llevo trabajando ya 3 años en todo este tipo de temas y me he movido por toda España y he podido comprobar las claras diferencias que existen en este sentido, en la adopción de tecnologías entre unas zonas y otras de España. Sí, sí, Evidentemente, en las zonas donde tenemos cultivos mucho más intensivos, donde los cultivos son también más rentables, como puede ser, por ejemplo, la zona vuestra de Murcia, pues la gente apuesta por las nuevas tecnologías porque le ve el potencial, le ve tal. Sin embargo, en otras zonas donde quizás son cultivos más tradicionales, más cultivos de secano, evidentemente ahí ya hay pues eso, un distanciamiento mayor, ¿no? Primero por la escasa rentabilidad de los cultivos y segundo también un poco por el perfil de agricultor que se tiene en esos sitios, ¿no? Gente mucho más mayor, gente que ya no quiere cambiar, que le ha ido bien toda la vida, pues entonces pues creo que poquito a poco también ese tipo de explotaciones se tienen que ir reconvirtiendo y adoptando, como muy bien dicho antes, las tecnologías que les sean útiles, sí. evidentemente, para ese tipo de casos. Totalmente de acuerdo. Eso es. Sí, sí. Y la última línea de trabajo que estás siguiendo actualmente y que en mi opinión también es muy bonita en este sentido es un poco acerca de los beneficios medioambientales que tiene la agricultura. Un tema, como digo, apasionante y que a muchas de las personas que opinan sobre nuestro sector y que muchas veces lo denostan, pues quizá les vendría bien conocer un poquito más acerca del mismo
y interesarse un poquito antes de hablar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales beneficios medioambientales que tiene la agricultura más allá de la producción de alimentos? Vamos a ver, la agricultura no es más que un ecosistema que está manipulado por el hombre, por así decirlo, está Ujú. intervenido por el hombre. Y entonces, dependiendo de las prácticas que se hagan en ella, ese ecosistema va a proporcionar a los otros ecosistemas que le rodean una serie de flujos de servicios que se llama, en algunos ambientes se llaman servicios ecosistémicos, que pueden ser positivos o negativos. La agricultura, vamos a ver, la agricultura tiene una componente ambiental muy fuerte. La agricultura puede favorecer la erosión o puede reducir la erosión, dependiendo de las prácticas de cultivo que se hagan. Puede favorecer la biodiversidad en una zona. Si la agricultura se riega o no se riega, pero en general reduce la temperatura, con lo cual no genera un aire más fresco de manera gratuita. Y todos estos servicios, que son servicios ambientales, que algunos por sus características también son bienes públicos, son bienes que la agricultura le está proporcionando a la sociedad, pero la sociedad no le está pagando a la agricultura por eso. Tam, También la agricultura puede proporcionar contraservicios, porque si se hace un mal uso del uso de fertilizantes se puede contaminar el acuífero y se generan contraservicios asociados con la contaminación. Y luego, por otro lado, están los aspectos sociales. Es decir, el simple hecho de mantener un paisaje agrícola, solo mantenerlo, no estoy hablando de producir ningún alimento, ya proporciona una serie de beneficios porque se puede utilizar con carácter turístico o simplemente porque te vas a dar un paseo por el campo y disfrutas paseando por el campo. Y eso tiene un valor. No se paga porque es un bien público y no pagamos por eso, pero eso no significa que no tenga valor, sí que tiene su valor. Y de hecho yo creo que lo hemos comentado ya alguna vez en alguna otra entrevista, pero el transmitir ese valor al resto de la sociedad, yo creo que es clave también para que se valore el producto final que llega a su casa. Creo que al final el marketing no es otra cosa que contar historias y contar lo que hay detrás de un producto, bien sea un bien para uso de otro tipo o bien sea un alimento. Entonces creo que una buena manera también de llegar a la sociedad y que realmente podamos seguir avanzando en el tema de la cadena agroalimentaria y acercarla a ese consumidor que vive en una esfera muy diferente, es transmitirle todo esto, ¿no? Que detrás de un alimento no solamente hay un agricultor que se monta en un tractor y produce, sino que hay mucho más. Aparte, Hay, hay mucho más. otra de las cosas que produce la agricultura es un beneficio a nivel social. En este sentido, ¿qué podrías aportar? O sea, ¿qué beneficio nos aporta la agricultura en este sentido? Pues mira, a nivel social hay una parte muy importante de la agricultura que es la identidad cultural. Depende del entorno en el que nosotros nos movamos. Si tú eres una persona que trabaja en el campo, vive para el campo, el pertenecer a ese colectivo, eso nada más ya tiene un valor. Y hay gente que para ellos ese valor es muy alto. Y a veces ellos condicionan ciertos comportamientos de su vida porque quieren pertenecer a ese colectivo, no solo que quieren ser agricultores, sino que además quieren ser buenos agricultores. Y esos aspectos también se complementan con el paisaje, el mantenimiento del paisaje. Hay otro tipo de elementos culturales asociados a la agricultura, que, bueno, por ejemplo, en la agricultura regadío, las norias tradicionales, Claro. la tradición de cómo se ha ido haciendo durante los siglos, por ejemplo, el reparto del agua, o esa parte de la cultura Eso es. proporciona también beneficio no solo a los agricultores, sino también al conjunto de la sociedad. Es más, muchas de las fiestas de muchas ciudades, pueblos, etcétera, giran en torno a esa agricultura, ¿no? La fiesta de la vendimia, la Exactamente, fiesta del vino, la fiesta de no sé qué. Entonces, totalmente de acuerdo. aquí salimos a la calle de cachondeo, pero no muchas veces nos acordamos que lo que estamos celebrando no es ni más ni menos que una cosa que está relacionada con el campo. Forma parte de nuestra identidad como cultura. Eso es, eso es. Pues en este sentido también, cuéntanos un poco en qué proyecto estás trabajando actualmente.
relacionados con este tema y hacia dónde vamos un poquito en todo esto que acabamos de comentar. Vamos a ver, con esa idea de que la agricultura producía cosas mucho más allá que los alimentos y que eso tenía un valor para el conjunto de la sociedad, en los últimos años yo he estado trabajando en eso. Hemos estado viendo diferentes sistemas agrarios y dentro de esos diferentes sistemas agrarios qué tipo de variaciones en los servicios ecosistémicos se producían y sobre todo aplicando métodos de valoración para poder cuantificar cuáles eran esos beneficios, si eran mayores que los de mercado o menores. Es decir, tener una idea de qué es lo que estábamos hablando, pero poniéndole números, con el objetivo de luego poder hacer el diseño de políticas eficaces, no solo diseñar la política por el coste, sino diseñar la política por los beneficios. Y por Que el en el impacto que puede fondo, tener, claro, claro. en el fondo, quien paga las políticas son los ciudadanos, pues las tendremos que diseñar para que se beneficien los ciudadanos. Siempre y cuando, Y claro, hacia allá vamos, se supone, ¿verdad? como un actor más Eso es. de esta cadena. Antes, cuando comentabas el tema de, pues eso, de la comunidad, ¿no? De agricultores, de tal, se me ha venido a la cabeza una cosa y luego se me ha olvidado comentarlo. Y es que yo creo que hoy en día es más importante que nunca la cohesión entre esos agricultores. Muchas ocasiones es al contrario. Los agricultores entre ellos pueden llegar a tener incluso ciertas diferencias, cuando al final es lo que estábamos hablando antes, somos un mismo colectivo, tenemos que remar todos en la misma dirección. Si no, las cosas se van a poner difíciles. Muchas veces yo creo que tener esos lazos de unión, esos vínculos, al final nos va a ayudar a todos a seguir mejorando poco a poco. Y si uno adopta una tecnología, que otro vaya detrás, y no que pase al contrario. Uno adopta una tecnología y el otro le llama loco. Y ya, pues al final, por H o por B, estamos tirándonos piedras contra nuestro propio tejado. Con lo cual yo creo que eso que comentabas también de crear esa comunidad, esa cohesión, esos vínculos entre agricultores es fundamental. Al final, muchos por suerte, pues echan una mano unos a otros y eso quieras que no, pues nos beneficia a todos, tanto a nivel de producción como a nivel de sociedad como a nivel de agricultura. Por lo cual, pues en ese sentido creo que también debemos seguir dando pasitos hacia adelante y seguro que todo eso suma para conseguir los objetivos que hoy en día nos estamos marcando para futuro en la agricultura. Seguro que suma. Y bueno, pues como en cada programa, para finalizar con la entrevista, vamos a hablar ahora acerca de unas preguntas un poco más generales, ¿no? Pero en mi opinión son muy importantes en el desarrollo y futuro de nuestro sector. Y también el hecho de contrastar esas opiniones con gente de diferentes sectores, de diferentes puntos de vista, creo que nos va a permitir poquito a poco encontrar respuestas para seguir avanzando en la dirección adecuada. Siempre digo que nuestro sector tiene la llave para ser ejemplo y liderar el cambio que el planeta y la sociedad necesita. Y para ello, Francisco, ¿cómo crees que el sector agrícola se puede contribuir a frenar el cambio climático o de alguna forma contribuir de forma positiva con respecto al calentamiento global? Como el sector agrícola, dentro de las posibilidades que tiene de contribución, porque no es que sea uno de los sectores que más contribuye al calentamiento global, pero dentro de sus posibilidades también tiene capacidad de mejora y yo creo que para ello lo que tenemos que hacer es buscar el diseño de prácticas de cultivo que beneficien, o sea, que mejoren el conjunto de los servicios ecosistémicos de la agricultura en un todo. Es decir, no buscar aquellas prácticas que maximicen el rendimiento, sino aquellas que maximicen el conjunto de todos los beneficios, tanto los económicos como los sociales como los ambientales. Yo también a esto añadiría que muchas veces miramos a la hora de programar una campaña agrícola o una siembra, una plantación, cualquier cosa, una fertilización, miramos siempre demasiado a corto plazo. Es decir, miramos la producción de ese año. ¿Qué tengo que aplicar yo hoy para producir este año? Y muchas veces quizá deberíamos mirar un poco más con un horizonte más lejano, ¿no? Es decir, a pesar de que hay que tener en cuenta la rentabilidad y la producción de este año, ¿qué tengo que ir haciendo yo para que dentro de 5, 10, 15, 20 años pueda seguir produciendo igual y mi ecosistema siga siendo igual de sostenible o incluso más? Entonces creo que eso es. Creo que ahí también reside un poco la clave de esto, ¿no? De los objetivos de sostenibilidad que nos debemos de marcar. Pues mira, al hilo de lo que comentas, en los 3 últimos años estoy trabajando en un proyecto de investigación financiado por la Unión Europea que se llama
Diver Farming, Ujú. que lo que se busca en ese proyecto, lo que se está haciendo a nivel en Europa, es buscar la diversificación de cultivos como una medida o unas prácticas de cultivo que contribuyan a mejorar los servicios ambientales en el largo plazo. Claro. Y en ese proyecto, cada una de las partes de Europa hacen diversificaciones distintas, pero básicamente lo que se hace es buscar mezclar cultivos, hacer rotaciones de cultivos, especialmente incluyendo leguminosas dentro de esas rotaciones, incluso alternar calles de cultivos con diferentes cultivos. Nosotros aquí en Murcia, como tenemos cítricos, pues sembramos en las calles de los cítricos, y lo que se busca con eso es precisamente ya no tanto buscar un beneficio económico, por lo menos buscar que no nos cueste el dinero, eso Ahí sí. está. Eso por Pero supuesto. si no nos cuesta el dinero y en el largo plazo resulta que el balance de CO2 lo vamos haciendo más positivo, que las toneladas de suelo que perdemos por erosión se van reduciendo en el largo plazo, que el número de, de insectos, de aves, a nivel microbiológico incluso en el Sí, suelo, de lombrices que vamos teniendo dentro del suelo, va creciendo con el largo plazo, ya estamos consiguiendo una efectivamente. práctica que por lo menos, ya digo, por lo menos que no nos cueste el dinero. Que no nos cueste el dinero, pero yo te diría otra cosa, y es a colación un poco de lo que hemos estado hablando antes, todas esas prácticas también tienen un valor. Y un valor al cual yo creo que también se le puede sacar partido si ejercemos una comunicación efectiva de lo que estamos haciendo en la agricultura, ¿no? O sea, digamos que en los últimos, desde un poco la revolución agrícola, industrial y tal, ciertas prácticas agronómicas no nos han beneficiado mucho a la hora de, pues eso, de la erosión, de la pérdida de suelo, pérdida de biodiversidad, con lo cual, si somos capaces de establecer una serie de prácticas agronómicas que nos ayuden a recuperarla y sabemos darle valor, al final no vamos a perder dinero, sino que puede ser un valor más a aportar para después un producto final, siempre y cuando los vamos a comunicar, eso por supuesto. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, nosotros hemos hecho un estudio y hemos visto que realmente sí que hay una demanda por las prácticas de cultivo que son más respetuosas por el medio ambiente. Es decir, que el agricultor sí, sí que haría un esfuerzo, o sea, perdón, el consumidor sí que haría un esfuerzo por la adquisición de ese tipo de productos que se han cultivado de una manera más respetuosa. Y luego, cuando yo digo que no nos cuesta dinero, está un poco relacionado con el tema de la adopción de la tecnología. Si a un Claro, agricultor le dices que haga una práctica cuyo incentivo económico es negativo, pues va a ser muy eso es, reticente a hacerla. Es eso es. decir, hay que ver también no solo la parte de la demanda, sino también la parte de la oferta que, Por supuesto. que, que también es importante. Como digo siempre, en la agricultura somos unos románticos, pero romanticismo cero, porque si no al final estamos palmando pasta, entonces eso tampoco nos va a llevar a ningún sitio. Sí, sí. En este sentido, ¿qué crees que deberíamos hacer del sector para intentar mejorar esa transición de valor durante la cadena agroalimentaria? Vamos a ver, esa es la pregunta del millón, porque, porque si yo tuviera la solución, ya se la habría dicho a, a la cadena agroalimentaria. Vamos a ver, la cadena agroalimentaria tiene dos opciones. Tiene la opción de producir cantidad y de producir calidad. Y yo creo que el agricultor, y tanto el agricultor como todos los actores que están dentro de esa cadena agroalimentaria, tienen que apostar por la calidad y por la diferenciación de los productos. Esto en otros sectores económicos es una cosa muy sencilla, en el sector agrario es muy difícil, pero la mayoría de las iniciativas que se han llevado a cabo han tenido cierto grado de éxito, con lo cual yo creo que la diferenciación puede ser una buena solución. Estupendo. Eres docente, eres profesor de la universidad, conoces muy bien la necesidad que tiene el sector de profesionales. Entonces, para ti, ¿qué importancia es tener el ingeniero agrícola o agrónomo en la producción y comercialización de estos productos alimentarios? Vamos a ver, el ingeniero agrónomo tiene un papel clave en todos los eslabones de la cadena del sector agroalimentario, tanto en la producción como en la transformación, como
como en la comercialización. Yo creo que el sector agrario está cada vez más profesionalizado, cada vez incorpora más tecnología, cada vez se requieren de unos conocimientos más modernos, por así decirlo, y el ingeniero agrónomo es la persona idónea para aportar ese conocimiento a lo largo de todos los eslabones de la cadena, allá donde esté, porque lo hay en todos lados, en la producción, en la comercialización, en todos lados. Efectivamente. Además, yo creo que vamos a hacer un corte de este vídeo, ¿no? Y lo vamos a poner en los anuncios de las universidades porque, joder, a mí me da mucha rabia cuando la gente se está dando patadas por entrar a una carrera con todo el respeto como derecho, como ADE, como magisterio, y luego te das cuenta la escasez de profesionales que hay en lo nuestro, ¿no? Que falta gente. Y es una carrera, pues Falta gente. yo creo que es una carrera bonita, que te da un trabajo más que digno y que a mucha gente, por desconocimiento, por prejuicios o por lo que sea, pues ni siquiera se lo plantea. Y yo qué sé, a día de hoy, donde el trabajo cada vez es algo que se está poniendo más complicado, ¿por qué no apostar por esto, no? Que no solamente hay cada vez más demanda, sino que la va a haber. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El sector agrario, yo creo que en la sociedad en general es un desconocido, pero el sector agrario es un sector tan dinámico, tan activo, tan grande como cualquier otro sector. Es decir, si tú quieres estudiar ADE porque te gusta gestionar una empresa, hay empresas agrícolas que son mucho más grandes que posiblemente otras empresas en las que ellos estén pensando cuando tienen sus objetivos de qué es lo que quieren estudiar o en qué quieren trabajar. Que me lo digan a mí, ¿no? Que yo estudio ingeniería agronómica, he hecho un máster en agricultura digital, actualmente gestiono 2 empresas y he tenido que aprender de eso también, estoy con el tema de marketing digital, con lo cual alguien que tenga un poquito de inquietud, que no se piense que estudiar ingeniería agrónomo es solamente centrarse en una cosa, que no, que esto al final es, hay multitud de posibilidades y la vida te puede llevar por caminos que ni siquiera te planteas. El sector agrícola te permite desarrollarte profesionalmente en todo aquello que tú quieras. Esa puede ser una frase también para culminar esto. Um, ya hemos hablado un poco, ¿no? Del tema, pero a mí hay una pregunta que me gusta mucho y es ¿qué características debería tener un agricultor digital, ¿no? O sea, este agricultor de la actualidad para tener éxito en un mundo tan cambiante como el actual. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué características son las que deberían definir Vamos a a ver, ese agricultor digital? el agricultor digital, como todos los agricultores o como creo que en todos los sectores, al final lo que tienes que tener es una mente abierta. Tienes que tener una mente abierta, tienes que estar preparado para cambiar, incluso con inquietudes y con ganas de cambio y con ganas de cambiar las cosas que estás haciendo, es decir, con ganas de adoptar tecnologías, de probarlas. Igual la prueba y no te funciona, pero hay que probarla. Eso. De hecho, yo cuando planteé el nombre agricultor digital, no hablaba, que lo digo en la introducción, de un agricultor que vaya con una smartphone en la explotación. No, Que simplemente también va. que también, pero estamos en la era digital y por eso ahora el agricultor tiene que ser digital, ¿no? Sí. Mucha gente dice, no, agricultor digital es uno que vaya con 20 pantallas, con 3 móviles, no, espera, simplemente es un agricultor de la era digital, ya está. Aún así, la era digital también ha llegado al campo y el campo está muy informatizado, Eso es. muy sensorizado, con sistemas de comunicación muy eficientes, es decir, que también el campo está digitalizado. Y para terminar, Francisco, como en cada entrevista, siempre, bueno, invito a que el entrevistado en cuestión reinvite a su vez a otra persona que sea interesante para invitar al agricultor digital y que nos aporte su conocimiento en este sentido. Entonces, en tu caso, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportarnos? Vamos, a ver, pues yo, al hilo de lo que hemos estado hablando de este proyecto Diver Farming, en el cual se, se ensayaba o se están probando diferentes diversificaciones de cultivos y el impacto que tendría sobre el medio ambiente desde el punto de vista más técnico, yo creo que el coordinador de ese proyecto, que además tenemos la suerte de que es español y que está en Cartagena, se llama Raúl Zornoza, Ujú. yo creo que tiene muchas cosas interesantes que nos podría contar y que podrían ser de utilidad, no solo a nivel de cultivo, sino también a nivel de suelo y de gestión del suelo.
Estupendo, pues después me pasarás el contacto y ya hablaremos con él para engañarle a que participe con nosotros. Claro que sí. Pues nada, Francisco, muchísimas gracias por participar en Agricultor Digital. Es un placer a poder hablar de cosas como esta, que yo creo que seguro que a la gente le gusta mucho y que yo creo que a día de hoy son más importantes que nunca. Y para todas aquellas personas que puedan tener interés, pues eso, contactar contigo, saber más acerca un poquito de vuestro trabajo, ¿dónde os pueden encontrar? Pues mira, yo soy profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena. Si pones mi nombre UPCT aparecería mi página web y a raíz de ahí está mi teléfono, mi email. Se pueden poner en contacto conmigo yendo a la universidad o a través de cualquiera de los contactos que aparece en la Eh, página web. Estupendo. Pues lo dicho, muchas gracias por haber acompañado a Agricultor Digital en esta nueva aventura. Muchas gracias a ti por invitarme. Un placer. Muchas gracias. Y bueno, para el resto de personas que nos habéis visto, gracias por haber llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho de vosotros. Espero que hayáis disfrutado con esta nueva conversación y por supuesto, pues esperamos en la siguiente. Como siempre digo, no olvidéis seguir aportando vuestro granito de arena en el día a día para dignificar la figura del agricultor y seguir posicionando a nuestro sector en el lugar que corresponde. Nos vemos la semana que viene.